Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Listas para otra fabulegoría? Para este momento en que hacemos un impas y nos detenemos a rescatar de alguna manera aquellas fábulas, relatos, cuentos que nos permiten, alegorías, que nos acompañen en el tránsito hacia el reconocimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, en esta etapa tan impresionante que estamos todos compartiendo de nuestra Gaia, de nuestra Nunquimecha, de nuestra esfera. Bueno, y vamos a continuar asistiéndonos con nuestros hermanos vegetales. ¿Recuerdan que venimos haciendo esta línea, ¿no?, que nos hemos trazado desde el cultivo, el suelo, las raíces? Bueno, pasamos por distintas etapas, nos hemos elevado sin llegar todavía a las floraciones, nos hemos enredado, hemos medrado. Y hoy traigo una palabra que nos trae el mundo vegetal, que surgió a raíz de un episodio cotidiano, podríamos decir, bastante vulgar, que es ir de compras y encontrar algunos productos que confunden, por lo menos me sucede a mí, la identidad de los mismos. A ver, un chorizo vegano, un oxímoron, un chorizo vegano. Bueno, y así podría hacer un listado bastante gracioso de todas aquellas cosas a las que les cargamos determinada identidad, ¿sí?, que no responde a su genuina identidad. Algo así, ¿no? Esto me pasó en estos días de poder pensar que hay quesos que no son quesos, hay hamburguesas que no son hamburguesas, y sin embargo nosotros las seguimos nombrando de esa forma. ¿Y qué tendrá que ver esto con nuestro mundo vegetal y con nuestra...? Tiene mucho que ver, porque por ejemplo encontramos que hay algunas palabras que usamos para catalogar a las plantas que están connotadas o cargadas por nosotros los pequeños humanos de determinados valores. Algo así sucede con las plantas rastreras, que son llamadas de esa manera por la botánica, ¿sí? Plantas rastreras. No sé en sus lugares de origen, pero aquí la palabra rastrera, ¿sí?, es como el chorizo vegano, o sea, arrastra precisamente un montón de connotaciones y de significados. ¿Qué es arrastrarse? ¿Qué es reptar? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es esa persona que vive en ese estado, ¿sí?, arrastrándose? Y esta palabra, puesta en una planta, ¿sí?, de reptante, está hablando solamente de aquellos tallos que recorren la superficie del suelo, ¿sí?, buscando la humedad en todo caso. Y son tallos que no tienen una función más allá de enraizarse a través del mismo tallo y buscar esa humedad, ¿sí? Pero normalmente también se aclara que esas plantas rastreras son postradas. Y acá le sumamos el chorizo vegano. O sea, es rastrera y es postrada, o sea, se postra, ¿sí? Bueno, discúlpenme la digresión, pero cuando tomaba este tema aparecieron allí un montón de cuestiones vinculadas en todo caso, si se quiere, a la identidad, a cómo nombramos las cosas, qué carga le ponemos y a una identidad en torno a eso, ¿sí? Que podríamos decir, bueno, a mí me gustaría ver como lo dice en todo caso, no sé, Saramago, ¿sí?, que la identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, ¿no?
y el ser no puede ser negado. Yo siento mucho, como dice Saramago, esto. Y el ser de la planta rastrera tampoco puede ser negado. No la podemos connotar con ese nombre de rastrera y de postrada, terminando allí con su belleza o con aquello que nos puede brindar, no porque nos dé porque tenga una propiedad de la cual tengamos que hacernos nosotros usufructo, sino por el solo hecho de estar, de embellecer un lugar, de florecer allí en medio de la nada, generalmente en los médanos, generalmente en los lugares menos pisados por nosotros los pequeños humanos. Así que ahí vamos, a ver qué nos traen las plantas rastreras, ¿sí? Y acá apareció también una cuestión así de identidad, porque una de las más importantes, por lo menos en esta parte del mundo, es la que conocemos como uña de gato. Y fíjense, también la llamamos así, uña de gato. O sea, ni siquiera le damos una identidad propia, ¿sí? Yo me atrevo a decirles, como muchos dicen acá, las cubresuelos, porque en realidad eso es lo que van haciendo, van cubriendo el suelo, ¿sí? También impidiendo que se desgrane, que se erosione en muchos lugares, así que tienen ahí una función muy interesante. Pero bueno, vamos allí a las cuestiones que nos plantean las rastreras, ¿sí? Las reptantes. Hablando de reptantes, recordé una fábula, ¿sí? Precisamente de Esopo, que después también toma La Fontaine, que se llama La zorra y la serpiente. Y me acordé por lo de reptante. Y tiene que ver con la identidad, porque cuenta que debajo de una higuera una serpiente dormía y pasa por allí una zorra y la ve tan extendida y tan plácida que intenta hacer lo mismo y se extiende y se extiende y se extiende hasta que revienta. Siempre digo que Esopo es un exagerado. Pero bueno, esta cuestión de que muchas veces no nos percatamos de que nuestra propia identidad no es acorde con lo que otro se está proponiendo y de pronto intentamos hacer lo mismo. Apareció también otra palabra cuando trabajaba sobre la identidad, que es la renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿sí?, debiéramos renunciar a utilizar el mismo formato identitario, en este caso, para nombrar o para designar alguna cuestión, incluso dentro de nuestro trabajo personal de reconocimiento, ¿sí? Porque muchas veces le ponemos el mismo nombre a episodios que son muy diferentes y construimos ahí determinada cuestión que después nos es muy difícil desarmar. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero debiéramos en un punto renunciar a aquello que no tiene que ver con nuestra identidad. Y a partir de allí, de esa aceptación de que no tiene que ver con nuestra identidad, no hacer como la zorra imitando a la serpiente. Y en todo caso tomar una siesta de acuerdo a nuestra propia vitalidad. Bueno, me estoy derivando y vamos a las rastreras. La uña de gato en particular, no sé si ustedes la conocen, es una especie, digamos que es bastante combatida, porque suele extenderse tanto que es invasiva, ¿no? Pero tiene unas flores tan bellas, según la parte del mundo donde se extienda, ¿no?, que las hace tan particulares. Y bueno, el carácter invasor que tiene es controlable y en todo caso, no perderse de la posibilidad de semejante belleza, ¿no?, por esta capacidad que tiene de extenderse.
Las cuestiones de la identidad siempre terminan abriéndonos un panorama mayor. No sé si hoy las rastreras, estas plantitas, pueden traernos tanta información, pero tendríamos que armar un programa buscando particularmente trabajar sobre las cuestiones identitarias. Dice que un comerciante muy rico, dice Esopo, alimentaba un ganso y un cisne al mismo tiempo, con distinta intención, ¿no es cierto? Uno para escuchar su canto, el otro para un gran banquete. Y cuando llegó la hora de preparar precisamente ese banquete, había caído la noche. Entonces se acerca a ambos, ¿sí? Y captura el cisne por equivocación en vez del ganso para el banquete, ¿sí? Y el cisne comenzó con su bello canto, desconsolado, ¿sí? Y al oír su voz, el amo reconoció y lo salvó de la muerte. Nada. También lo traje recordando esta cuestión de que no perder la identidad es lo que verdaderamente salva al ser, ¿sí? Cuando no hay fragmentación, cuando hay una integración verdadera entre eso que se es, ¿m? Y eso que se hace, eso que se dice, eso que se piensa, ¿no? Pareciera como que este canto genuino le permitió al cisne salvar su vida. Pero la gata, te tenés que ir. No podemos ahora. Estoy con la computadora. Perdón. Se fue. Ella también tiene una identidad muy fuerte, ¿sí? Y pensaba el otro día que que tendríamos que hacer una obra que en vez de llamarse Un gato en el tejado, se llama Un gato en el teclado. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a las cuestiones que nos ocupan, ¿sí? La cuestión de la identidad y el término identidad también se vincula, es dual, ¿sí? Porque mientras estamos hablando de la identidad individual, también podemos decir que uno es idéntico a X cosa, ¿sí? Los hermanos, los amigos, idénticos gustos, idénticos. Entonces es como que esta cuestión identitaria se pierde en la capacidad que tenemos gregaria, en todo caso, ¿sí? Me gustaría también, porque ya lo hemos trabajado dentro de estos encuentros, retomar las cuestiones de identidad o de idéntico de los gemelos, de las cuestiones gemelares que se dan tanto en nuestra América, en la creación de los mundos, de las civilizaciones. Yo traje hoy para recordarlo, porque ya lo habíamos visto, los dioses gemelos de la cultura maya, ¿no? Que en la segunda parte del Popol Vuh, en un tiempo anterior a la creación del hombre, narra las aventuras de estos dos dioses gemelos idénticos, ¿sí? Hunahpu y Samlaqué. Siempre lo tengo que leer porque no me sale, es un balanqué. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado, que sus padres fueron sacrificados, ¿sí? Y nada, y aquí se recoge siempre ese triunfo del bien sobre el mal, en esta cuestión que los gemelos idénticos se complementan tanto que hacen frente ni más ni menos que a los dioses del inframundo, ¿no? Del Xibalbá. Bueno, nada, y todo. Las rastreras con ese nombre tan particular, donde nos invitan a devolverles una identidad y a renunciar en todo caso a todo aquello que no nos hace idénticos a nuestro ser interno.
a expresar esa identidad que tenemos internamente en la vida cotidiana. Algo de esa índole. Los lugareños dicen que pronto va a llover. Lloverá. ¿Cuánta falta hace el agüita en estos lares? Y si eso no sucede, todos danzaremos rituales, haremos canciones a los elementales del agua, pediremos perdón por el caos que nosotros mismos causamos y sobre todo pediremos clemencia para que nuestros hermanos alivienes y las plantitas dejen de sufrir la escasez, porque de hecho no han sido responsables de esta situación. Ayer caminé hasta el río. Iba con la intención de refrescar la tarde, aprieta tanto el calor en esta época del año. Y al llegar a la orilla me sorprendió el cauce casi seco. Las piedras, otrora húmedas, musgosas, ahora blanquecinas, salitrosas. Un par de pájaros sobrevolaban el escaso hilo de agua con la esperanza de encontrar algo que llevara al pico. ¡Qué desolación! Tomé asiento sobre la tierra caliente cuando una pequeña planta atrajo mi mirada. Era una cubresuelos, de las tantas variedades que hay en la zona. Aquellas que primero salen en primavera, pasado los fríos helados, y se extienden por el territorio, tomadas apenas en la tierra por mínimas raicitas que se adhieren al piso de tanto en tanto, sosteniendo las ramas que como largos dedos se van extendiendo. La sequía es de tal envergadura que sus tallos horizontales aparentan hilos dispersos aquí y allá, apenas cosidos a la tierra, ya casi mustios. Sentí pena por ella y cerré los ojos, transportándome a otros paisajes, a otras rastreras, en los médanos, en este caso arenosos, de las playas bonaerenses, donde las uñas de gato se esparcen a sus anchas, tan llenas de agua, tan exuberantes y profusas, con sus amarillas flores, están descansando siempre en esos tallos rojiverdes. Si fuera posible que unas y otras se comunicaran, si sus extensiones se tocaran desde el mar hasta las sierras, ¿qué sentirían estas tan escasas frente a aquellas tan vastas? Y yo estaba así en estos devaneos cuando una voz potente me sacó del ensueño. «¿Meditando?», me dice Shilga. Abro los ojos y distingo a contraluz la figura corpulenta y maciza del hortelano místico, aquel que conocí cuando la huerta tanto lo necesitaba. «Más que meditar, contemplo», le respondo. Shilga se sienta a mi lado, descalzo, con sus anchos pantalones raídos, contemplando las plantas o la naturaleza de la estupidez humana. «Una va con la otra», le digo, y ambos asentimos en silencio. Entonces, así, como es su costumbre, comienza su soliloquio, que a esta altura comprendo que habla consigo mismo, tenga o no tenga interlocutor. Shilga habla a los vientos, lo escuchen o no. Una paz sin fin surge de la renuncia. Silencio. No hay nada aquí, nada allí. Donde quiera que vaya no hay nada. Cuando contemplo, veo que el mundo no es nada. No hay nada que no sea más que la contemplación de mi propio ser. Devolviéndole la interrupción que había provocado en mi contemplación, lo interpelo. Me quedé más en lo de la renuncia,
lo de la renuncia y la paz, que en esto último que dijiste. Entonces lo logré. Salió de su estado y me miró con cierta molestia, más o menos la misma que había sentido yo minutos antes. Digo, insistí, ¿tenemos que renunciar a tener agua disponible? No. Tenemos que renunciar a depender de si hay o no agua, me dijo muy molesto. Pero es imposible. Te lo digo así. Todo el tiempo que dedicas a pensar en que no hay agua, que no va a haber, que no llega, qué va a pasar si no, etc., gastas una energía que no está en el presente. Y cuando no estamos en el presente, la calma, la paz nos abandona. Entramos en una vorágine que literalmente nos seca. Más que la ausencia del agua, renunciando, volvemos a la hora, a esta realidad, a este estado, y con ello volvemos a la paz. Dejamos de disipar nuestra energía y ahorramos, en este caso, agua. No creo que esta rastrerita, la plantita, dije señalando la cubresuelos, sienta igual que vos. Ella necesita agua. Estás equivocada. Ella lo sabe mejor que nosotros. Es una adaptada del monte. Reserva agüita para esta época de sequía. Saca del aire húmedo lo que necesita. Se expande por las noches frescas y en el rocío de la mañana se abastece. Ahora, con el calor extremo, se retrae, reservando toda su energía. Debiéramos aprender de ella, que el próximo mes estará exuberante, cubriéndolo todo, compitiendo por el espacio con los juncos y los musgos. Se puso de pie. Gilga se puso de pie. Me miró como quien mira a una viajera confundida que no conoce muy bien las paradas del autobús y se fue como llegó, dejándome un sinfín de sensaciones y sentipensares. Toqué de nuevo los largos tallos de la cubresuelos. Ahora los sentía frescos, como si muy dentro de ellos, muy adentro, una savia refrescante los recorriera. Al cerrar los ojos pude distinguir con cuánta paz la plantita espera el frescor de la noche, el rocío de la mañana y la temporada de lluvias, que retrasada pronto llegará. Y comprendí cuánta razón tenía Gilga. Una paz sin fin surge de la renuncia. Una paz sin fin surge de la renuncia. Y muchas cuestiones de la identidad y muchas formas en las cuales nos llamamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y utilizamos esas voces que otros pusieron por nosotros como grandes oxímoron, que no dicen la verdad. No son rastreras las rastreras, ni están postradas. Simplemente esperan una mejor oportunidad. Bueno, les agradecemos a nuestras plantitas. Y nos vemos a la próxima fabulegoría. Gracias por estar siempre ahí.